el sonajero de aspirantes al Congreso de la República, o déjeme decirle más bien, de manera correcta, el sonajero de posibles aspirantes al Congreso de la República, avalados por el partido Cambio Radical, en el sector que orienta a la familia Char, no deja de moverse y es cada vez más larga la lista de quienes podrían integrar las diferentes aspiraciones de Cambio Radical para el Congreso en las elecciones de marzo del año 2023. Recordemos que actualmente Cambio Radical, sector Casa Char, tiene una credencial en el Senado, la credencial del senador Antonio Sabaraín Guevara, Toño Sabaraín, que lleva 2 periodos en el Congreso de la República como senador y tiene 3 credenciales en la Cámara de Representantes. Son ellos Gersel Pérez, Modesto Aguilera y Bexy Pérez. Bexy Pérez, esta última representante a la Cámara, hace parte del sector político que orienta el ex senador Luis Eduardo Díaz Granados Torres. ¿Cómo va a jugar Cambio Radical en las elecciones para el Congreso de la República del año 2023? Pues sencillo. El máximo orientador de esa agrupación política en el Atlántico, el ex senador Fuad Char, ha dicho que no se puede poner a inventar, que no se puede poner al partido ni a los miembros de su sector político a crear ilusiones con respecto a la realidad política que vive el país y que vive el departamento del Atlántico. Ha dicho que Cambio Radical estaría aspirando a elegir 2 senados, tal como sucedió en el año 2022. Recuerde que en el 2022 eligió a Arturo Char como senador y también a Antonio Sabaraín. Llevaba 3 candidatos al Senado. A Antonio Char, Arturo Char, Antonio Sabaraín y llevaba a César Lorduy Maldonado. César Lorduy no alcanzó a llegar al Senado por su votación. El ex senador Arturo Char renunció a su investidura en medio del proceso jurídico que se le sigue en la Corte Suprema y solo quedó el senador Sabaraín. Pues para el ex senador Fuad Char Abdala, lo lógico que debe seguir Cambio Radical en medio de esta situación política, de esta coyuntura electoral, es llevar 2 senados y 3 cámaras. Elegir 2 senados y elegir 3 cámaras, tal cual sucedió en el año 2022. Varias cosas también. Los Char no van a llevar a nadie cargado. Usted sabe que hubo unas fiestas en las que llegaban algunos aspirantes al Congreso de la República que no tenían votos, tampoco disponían de dinero ni siquiera para la gasolina de los vehículos, y entonces llegaban los Char y generosamente le decían, no te preocupes, aquí te vamos a ayudar con ciertas herramientas. Entonces le ponían la votación y ya eso se acabó, ha dicho el senador Fuad Char. No va a haber candidatos cargados. Ellos dicen que no son ningunos santos de procesión para que los carguen y para que los lleven hasta el Congreso de la República. Entonces, ese es uno de los condicionamientos. Si usted quiere aspirar al Senado o a la Cámara por Cambio Radical, lo puede hacer sin ningún problema, pero no espere que lo lleven cargado como santo de procesión y que le vayan a poner ni los votos ni la plata, porque no va a haber ninguna de las dos cosas para esos candidatos. En ese orden de ideas, los nombres que han venido sonando para repetir en el Congreso de la República, Gersel Pérez y Antonio Sabaraín. Esta mañana explicábamos que el senador Toño Sabaraín pues está escuchando sin afanes cuáles podrían ser las fórmulas con las que jugaría para el Congreso de la República en el año 2026. En el 2022 hizo una fórmula ganadora con Bexy Pérez para la Cámara de Representantes y fueron 2 sectores políticos muy importantes los que se encontraron y garantizaron una fórmula ganadora sin necesitar muchas herramientas de la Casa Char, que es a lo que precisamente
hacía alusión hace un momento. No necesitaron que los cargaran a los dos. Entonces, creo que allí podría darse la fórmula. Hercel Pérez todavía no tiene claro si va a ser candidato a la Cámara o va a ser candidato al Senado, porque también ha venido moviendo algunas cosas a nivel nacional, sobre todo con el tema de Palenque, y se ha estado moviendo en muchas regiones del país. Hercel es muy habilidoso, es un político de tiempo completo, goza de la simpatía y la cercanía con la Casa Char, y no se descarta que pueda ser un candidato al Senado. Uno de esos dos senados que tanto quiere metido en el corazón el ex senador Fuad Char Abdala. Y para Cámara de Representantes suenan muchos nombres, pero obviamente el tiempo y los hechos políticos irán decantando quiénes serán los candidatos a la Cámara de Representantes. Suena el nombre del actual diputado Gonzalo Dimas Baute y González. Suena el nombre del actual presidente del Consejo de Barranquilla, Samir Radi Chemás. Suena el nombre del actual diputado del Departamento del Atlántico, Estefano González Díaz Granados. También suena el nombre de la ex representante a la Cámara por el Atlántico, Karina Rojano Palacio. Y meta también en ese nombre, en ese listado, al actual concejal de la ciudad de Barranquilla, Santiago Arias Fernández, que podría ser también candidato a la Cámara de Representantes, según este sonajero que tiene el partido Cambio Radical. Todavía falta un buen trecho. Los candidatos para el Congreso de la República deberían ser inscritos en diciembre del año 2025, pero lo cierto es que desde ya se intensifican los contactos políticos con el propósito de ir consolidando algún tipo de aspiración. Una candidatura al Congreso de la República necesita tiempo, necesita una construcción muy paciente, pero también necesita fuertemente un respaldo político y económico para llegar. Así que con el pasar de los días veremos cómo se va conformando estas listas.